Euronews. Las noticias. Saludos y bienvenidos a Euronews hoy. Israel ha confirmado la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, cerebro de los atentados del 7 de octubre. El gobierno israelí ha calificado este hecho como un logro militar y moral del ejército de Israel. En Euronews les ofrecemos las imágenes de la operación militar que acabó con la vida del líder de Hamas. En el vídeo, de extrema crudeza, se ve un cuerpo sentado en una silla en una habitación totalmente destruida. Comenzamos con el informativo. Los líderes de la UE respaldan la externalización de la gestión migratoria con la objeción de España. Rusia penaliza la propaganda antinatalidad. La Cámara Baja del Parlamento ha aprobado un proyecto de ley para promover la natalidad a toda costa. El ejército de Israel publicó el jueves imágenes de un dron que, según aseguran, muestran los últimos momentos del líder de Hamas, Yahya Sinwar, antes de morir en un ataque de las fuerzas israelíes en Gaza. En una habitación destruida por los bombardeos, un hombre está sentado en una silla con la cara cubierta con un paño, posiblemente para ocultar su identidad. El ejército disparó después otro proyectil contra el edificio, provocando su derrumbe y matando a Sinwar, según un portavoz militar que también dijo que Sinwar fue hallado con un chaleco antibalas, granadas y dinero. El vídeo muestra al hombre con una mano herida lanzando un palo al dron. A pesar de que Estados Unidos es el principal proveedor de armamento de Israel, Joe Biden presiona por un alto el fuego en Gaza y dice que es hora de que termine la guerra. Sus declaraciones llegan tras la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, en un ataque del ejército israelí. A su llegada a Berlín, Biden agregó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajará a Israel para negociar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Ha llegado el momento de avanzar hacia un alto el fuego en Gaza y asegurarnos de que avanzamos en una dirección, que vamos a estar en condiciones de mejorar las cosas para todo el mundo. Es hora de que esta guerra termine y traiga a estos rehenes a casa. Líderes europeos como Scholz y Macron también presionan por un alto el fuego inmediato, aunque la negociación puede complicarse teniendo en cuenta que la UE es el primer socio comercial de Israel. Cuando termine la guerra en Gaza, Israel necesitará garantías sólidas para su seguridad. La autoridad palestina debe ser reformada y se debe avanzar hacia una solución de dos estados. Yahya Sinwar, a quien se considera uno de los cerebros de los atentados del 7 de octubre de 2023, reemplazó al anterior líder de Hamas, Ismail Haniyeh, tras su asesinato en Irán. Netanyahu se dirigió a los israelíes para proclamar el inicio del día después de Hamas. Este no es el final de la guerra en Gaza, es el principio del fin. Tengo un mensaje simple para la población gazatí. Esta guerra puede terminar mañana. Puede terminar si Hamás depone las armas y devuelve a nuestros rehenes. La muerte de Sinwar es una victoria de Israel que abre la puerta a reactivar la negociación para liberar a los rehenes. Más de una veintena de personas resultaron heridas después de que un autobús que transportaba a turistas japoneses se saliera de la carretera y se estrellara el jueves en una zanja en Turquía. El accidente ocurrió en una autopista en la provincia de Afyonkarahisar, a unos 250 kilómetros al suroeste de Ankara. De momento no han trascendido detalles de la causa del accidente. Los pasajeros heridos, al menos 22, fueron trasladados a hospitales de la zona, incluida una persona que se encontraba en estado crítico. Rusia penaliza la propaganda antinatalidad. La Cámara Baja del Parlamento ha aprobado un proyecto de ley para promover la natalidad a toda costa. La nueva legislación penaliza la difusión de información que abogue por la infertilidad voluntaria y la castiga con multas de hasta 47.000 euros. Hemos formado un marco jurídico dentro del cual hemos protegido a los niños, a las familias y a nuestros valores. Hoy estamos ampliando las leyes ya aprobadas que prohíben la propaganda de la pedofilia, el LGTBI y la reasignación de género.
Los partidarios del proyecto de ley sostienen que los argumentos públicos contra la procreación forman parte de supuestos esfuerzos occidentales para debilitar a Rusia, fomentando el descenso de la población. El presidente Vladimir Putin en los últimos años se ha referido a lo que llama valores tradicionales. Mientras la población de Rusia disminuye, Putin ha hecho declaraciones en defensa de las familias numerosas y el año pasado instó a las mujeres a tener hasta 8 hijos. Desde que envió tropas a Ucrania en febrero de 2022, el líder del Kremlin ha caracterizado repetidamente a Occidente como satánico y lo ha acusado de intentar socavar a Rusia exportando ideologías liberales. Algunas activistas de los derechos de las mujeres se mostraron contrariadas y dijeron que los legisladores buscaban la causa de la caída de la tasa de natalidad en Rusia en el lugar equivocado. Llevamos muchos años trabajando con mujeres de distintos estratos sociales y la negativa a tener hijos se debe en primer lugar a factores económicos. El proyecto de ley requiere 2 sesiones más en la Duma estatal y la aprobación de la Cámara Alta del Parlamento antes de ser enviado al presidente Putin para su aprobación final. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha destacado la importancia de la unidad entre los miembros de la OTAN para la causa ucraniana, después de reunirse con el jefe de la alianza militar este jueves. Zelensky ha presentado su plan de victoria de 5 puntos a los aliados occidentales de Ucrania, cuyo objetivo es incitar a Rusia a poner fin a la guerra mediante negociaciones. Sin embargo, el plan depende en gran medida de la OTAN. El fortalecimiento de Ucrania no solo depende del arma ni del tipo de arma, depende de la voluntad. Si nuestros socios no pierden su unidad, nosotros no perderemos. No perderemos esa unidad, puede contar con ello. Y mi mensaje de hoy a Vladimir Putin es que no perderemos esa unidad. Sin embargo, el nuevo jefe de la OTAN también ha asegurado que Ucrania se unirá a la alianza en el futuro, pero no dijo cuándo podría formalizarse esa membresía. Los líderes de la UE concluyeron la cumbre del jueves en Bruselas dando un respaldo más explícito a los polémicos planes para externalizar a terceros países fuera de la Unión Europea el proceso de solicitud de asilo y las deportaciones. Pero los líderes apenas dieron detalles sobre cómo funcionaría la controvertida idea en la práctica y cómo podría hacerse respetando el derecho internacional. Uno de los principales puntos de debate fue un enfoque común de las devoluciones. Hoy vemos que de los que no tienen derecho a permanecer en la Unión Europea, solo el 20% de los que tienen una orden de retorno son realmente devueltos a sus países de origen. En la reunión también se debatieron posibles respuestas a los llamados ataques híbridos promovidos por Rusia y Bielorrusia, que estarían instrumentalizando a migrantes, según Finlandia y Polonia, al enviarlos a las fronteras de estos países a fin de desestabilizarlos. El primer ministro polaco decidió recientemente suspender temporalmente el derecho de asilo, un principio básico del derecho internacional. Una situación completamente distinta es la presión que sufre Polonia en las fronteras terrestres orientales. Y antes de Polonia fueron Finlandia y los países bálticos. Putin y Lukashenko están ejerciendo presión sobre nosotros, intentando socavar la seguridad y la integridad territorial. Se trata de ataques híbridos por parte de actores estatales y, por tanto, Polonia y otros Estados miembros tienen que ser capaces de proteger nuestra Unión de estos ataques híbridos. Este es un mundo completamente nuevo para la política de asilo y la UE. Lo que no está claro es cómo funcionarán realmente estos centros de retorno. Cómo que ocurre cuando se les deniega el asilo a aquellos enviados a terceros países y si se pueden garantizar sus derechos básicos según el derecho internacional. Hasta aquí las noticias. Pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy. Les recomendamos, además, que se descarguen nuestra aplicación para estar al día de todo lo que ocurre tanto en Europa como en el resto del mundo. Ahora les dejamos con el vídeo No Comment del día. Hoy podrán ver un oasis en medio del desierto de Marruecos. Buena suerte y buen fin de semana.